Bienvenidos a Más Allá del Diván, un espacio del programa de psicología de la Corporación Universitaria Americana, un espacio para la reflexión, el análisis de fenómenos sociales actuales desde la salud mental y el bienestar psicológico. Soy Vanessa Romero, directora del programa, y me encuentro con el doctor Jorge Luis López García, psicoanalista, a quien, le damos la bienvenida. Hola Jorge, ¿cómo estás? Muchas gracias, Vanessa. Muy bien, encantado de que podamos abrir este espacio de conversación con digamos, todo este tema de la actualidad, de los fenómenos sociales y clínicos, de lo que le ocurre a las personas y la psicología y las disciplinas asociadas que pueden decir sobre estos fenómenos. Muy bien, hoy por ejemplo vamos a hablar sobre el amor. ¿Qué te parece? Este programa pues que hoy iniciamos en el espacio de Más Allá del Diván, que esperamos sea de interés para todos. Bueno, es un tema que no es ajeno a ninguno de los aquí presentes, tanto para ti como para mí, como las personas que pueden estar viendo este espacio. Creo que es muy actual siempre, aunque dicen que el amor es un invento moderno. No siempre las relaciones de pareja han sido sostenidas por esta palabra amor. Así. Y me parece un tema muy interesante, sobre todo pensarlo desde lo psicológico, en esa perspectiva que propones de la salud mental y lo que llamas el bienestar psicológico. Correcto. Por ejemplo, preguntas sobre qué es el amor sería lo primero, ¿no? Eso, nada más y nada menos, ¿sí? Exactamente. ¿Qué es el amor? Claro. Pues una pregunta muy compleja, y no lo digo por cliché teórico. En la academia estamos acostumbrados a empezar a responder preguntas de manera más o menos así, pero estamos en una época en donde materializamos todo, en donde llevamos todo al tema, por ejemplo, neuroquímico, y hemos pensado el amor desde la dopamina, hemos pensado el amor desde esas visiones. Hay diversas visiones, digamos, para poder pensar el amor. Uh-huh. Se me ocurría empezar con eso porque obviamente estamos en el campo de la psicología. Nosotros hacemos parte de un programa de psicología y allí en ese contexto las explicaciones generalmente deben estar del lado de la ciencia, y las ciencias de nuestros días son mayormente neurobiológicas. Correcto. Pero hay muchas perspectivas. Hay digamos explicaciones sobre el amor que también podrían ser muy lindas, explicaciones literarias, por ejemplo. O pensar, ya no desde la psicología, sino desde el psicoanálisis, el asunto del amor. Yo te podría decir desde el psicoanálisis, por ejemplo, que el amor no es exactamente un sentimiento, ¿cierto? A veces pensamos que el amor es un sentimiento. Hay un autor en psicoanálisis que jugaba con el juego de palabras del sentimiento, ¿cierto? Eso siempre miente. Y me gusta pensarlo más como una forma de hacer vínculo, ¿cierto? El amor no es algo que yo siento. Interesante. Aunque sin duda cuando amo, siento algo. Pero el amor no es eso que yo siento por ti, sino ese vínculo que puedo construir. Es una definición muy, muy simplista, ¿cierto? Para todo el preludio que yo hice, pero me parece que pensarlo como una forma de vínculo es muy adecuado. Exacto, interesante. Y estos vínculos, por ejemplo, en el caso del amor, al establecerlo con otra persona, se mantiene en el tiempo. A veces tenemos esa preocupación cuando hablamos del amor, si se mantiene o no, o si va a durar poco o no. Hay como una preocupación por él. ¿Qué piensas? Sí, lo que pasa es que ya habría que diferenciar cosas, ¿cierto? Por ejemplo, no es igual estar enamorado y amar, ¿cierto? El enamoramiento quizás es un fenómeno mucho más fugaz, aunque puede dar paso a lo que eventualmente podríamos llamar amor. A mí me ocurre también que cuando hablamos de el amor, ¿cierto? No estamos situando un fenómeno único y exclusivo, que uno puede decir esto es amor, o este es el amor verdadero. De acuerdo. Pero hay algo que hemos llamado amor, que podríamos diferenciarlo de lo que es el enamoramiento, que es más fugaz. Correcto. ¿Cierto? Uh-huh. El hecho es que sí hay personas que pueden construir vínculos duraderos. Okay. No todo lo que une a una persona con otra, no todo lo que une a una pareja para pensar el amor de pareja necesariamente y siempre es el amor, además. Es decir, yo puedo haber permanecido con mi pareja
30, 50 años, que son las quejas de hoy, ¿cierto? Como de que las parejas de antes duraban mucho más. Muy bien. Pero no necesariamente sostenidas en nombre del amor, ahí puede haber otra cosa. Correcto. Formas sintomáticas, algunas formas de goce, o bien puede estar, digamos, el amor. Que fortalecen quizá ese vínculo o más bien lo fundamentan o lo acompañan, o sea que no es solo, digamos, que nos unimos porque en algún momento inició este sentimiento, sino que conforme va pasando el tiempo se van uniendo otros elementos, ¿no? Algo así es posible. Yo no diría que se unen luego, siempre están en la base, porque cuando me enamoro de alguien, inicialmente eso no es amor, pero en ese enamoramiento hay unas formas en las que yo gozo. Es decir, por ejemplo, me enamoro de alguien que hable muy lindo. Es una forma de gozar en la vida, ¿cierto? Pero ahí luego se va a construir otra cosa. Pero yo sí creo que el amor es un vínculo que puede ser muy fuerte, que produce cosas incluso materiales. Cuando uno ama, uno construye familia, por ejemplo, uno construye una casa, uno compra cosas, uno de allí puede o no, pero puede perfectamente derivar hijos, ¿cierto? De tal suerte que con los años hay muchas cosas allí, digamos, producto de eso que llamamos amor. Sin duda, cuando yo lo pienso como una forma de vínculo, lo pienso como algo que puede... Exacto. Tener unas consecuencias incluso en lo material que puede perdurar en el tiempo. Lo que pasa es que no todo lo que me une a otra persona necesariamente es amor. Exacto, quizás empieza, bueno, como mencionabas, en ese enamoramiento inicial, bueno, hablando del amor de pareja, porque también comentabas ahora que hay distintas formas de amor, ¿verdad? O de amar. En el tema de las parejas, pues bueno, inicia con un enamoramiento, pero aún en la base hay otros elementos que acompañan. Y quizás en la misma evolución o en la transformación, se puede decir, de la misma relación, pues allí van otros elementos que se van sumando como objetivos. Si de pronto quiero un hogar o si de pronto quiero, bueno, intentar tener hijos, en fin, se va sumando otros objetivos, otros elementos, otros propósitos, por decirlo de alguna manera. En ese caso, pues otra pregunta que quizás a veces las mujeres nos hacemos, bueno, los hombres también, ¿existe el amor a primera vista? Porque bueno, si es el tema del enamoramiento, hablando de este tema, amor a primera vista, y eso que es también ese amor a primera, ¿cómo así? O sea, ¿solo con ver o ya es algo, la chispa? Bueno, ¿qué es eso? Bueno, yo diría que sí, no. Si hay amor a primera vista, lo único que es más bien en un sentido estricto, siguiendo lo que yo había dicho ahorita, pues como lo veo yo por lo menos, sería más un enamoramiento a primera vista. Ahí hay un autor francés muy leído en psicoanálisis, Jacques Alain Miller, dice: el primer flechazo en la historia fue el de Adán y Eva. Cierto, hay un verdadero flechazo, dice él, y ese flechazo es narcisista porque ella era carne y hueso de su cuerpo. Interesante. Entonces, eso que llamamos de amor a primera vista está del lado del enamoramiento y es enteramente posible. Con ver me enamoro, con oír me enamoro, con oler me enamoro. Digamos, cada uno de nosotros tiene unos pequeños fetichismos, a veces incomprensibles, a veces por fuera de la lógica común. Es decir, no necesariamente nos enamoramos de las personas que cumplen con un ideal de belleza, por fortuna, porque uno le tocaría ser muy lindo, ¿cierto? Cumplir con el ideal de belleza masculino de los hombres, para que una mujer pudiera enamorarse de mí, con verme. Pero por fortuna para los seres humanos no necesariamente funciona así el enamoramiento. Entonces, viendo a alguien puede ocurrir esa chispa que llamamos un flechazo, ¿cierto? Sin ninguna duda. Y yo decía esto de los pequeños fetichismos porque a veces, por ejemplo, no sé si has escuchado, hay gente que dice, bueno, es una expresión un poco jodida la que voy a decir, pero por ejemplo, es que es feo, pero se viste hermoso. Ah, sí, eso es otro. Las camisas que usa. Interesante. O el perfume, siempre está perfumado.
Correcto. Entonces, digamos que son pequeños fetichismos. Sí. Y en los hombres ocurre algo similar, ¿sí? O habla de esta manera, mira. Habla de esta manera, el cabello de esta manera, el color de piel. Mira de esta manera. Mira de esta manera, la forma como me miró, ¿cierto? Es que llegué a la universidad y la vi leyendo esa imagen, que la literatura la plasma bastante bien. Yo siempre coloco el ejemplo de la insoportable levedad del ser de Milán Kundera. Okay. Tomás se enamora de Teresa con una imagen. Sí. La imagen es Teresa titilando de fiebre en su cama. Y él la ve en su fantasía como un niño untado de pez que va bajando por un río y que necesita ser salvado. Ahí ocurre un flechazo. En el caso de la insoportable levedad del ser no es amor a primera vista, pero funciona más o menos similar, ¿cierto? Es como poder quedar capturado en esa imagen que tiene que ver con algo mío. Eso que estás diciendo ya iba, digamos, lo había notado en tus primeros análisis de cuando nos enamoramos, entonces estamos buscando parte de nosotros en el otro, o del tema de lo que nos gusta de nosotros mismos en el otro, como encontrando similitudes. También algo narcisista lo que mencionabas. Sin duda. Para Freud, por ejemplo, el amor es un fenómeno del narcisismo. Freud habla de dos narcisismos. Freud habla, por ejemplo, hay una vertiente, digamos, que tiene que ver con eso, que tiene que ver conmigo. Amar aquello que soy o que no soy, pero que quiero ser, que tuve, etc. Y habría una segunda forma en la que está implicada allí el narcisismo, porque nosotros amamos no ese que es un doble de lo que soy, sino de esos objetos, digamos, primordiales de la infancia, es decir, alguien similar al padre, alguien similar a la madre. Claro. En todo caso, digamos, tiene que ver conmigo, ¿cierto? Tiene que ver conmigo y esa historia infantil y esa forma en la que se sucedió, digamos, como esas primeras formas de encuentro con lo que llamamos el amor. Exacto. Porque nosotros llegamos al mundo en una situación de completa desprotección, ¿cierto? En donde el otro, materno, paterno, es absolutamente omnipotente. Y eso hace, digamos, que el amor no sea algo tan desinteresado. Es decir, nosotros iniciamos a amar al otro porque algo, digamos, de esa protección implica el amor, algo de eso, digamos, en eso que Freud llamaba esta madre nutriz, ¿cierto? Que me alimenta, que me cuida. Genera, digamos, esas primeras formas del amor. Y ahí es curioso porque tú ahorita decías, digamos, como las distintas formas del amor. Por ejemplo, los griegos hablaban del amor filial, del amor ágape, el desinterés y el amor eros, ¿cierto? Y la idea que uno tiene es de que al inicio de la vida es un amor tierno y luego viene un amor erótico cuando uno sale de casa, pero Freud propone algo distinto. Freud propone que ese amor erótico que tiene que ver con la pareja se funda en el modelo infantil del amor familiar, que no es tierno al principio, sino que es erótico. Correcto. Y que con las prohibiciones y con algunas cosas que se juegan en esa infancia, se convierte entonces luego en un amor tierno, ¿cierto? Pero ese enamoramiento que sucede luego, o el amor como vínculo, tiene que ver, digamos, con algo mío y de mi historia. Entonces, ese amor a primera vista del que nos hablabas, ese flechazo, es quedar capturado en una imagen, ¿cierto? Sí. Que es externa, porque es una imagen que yo veo allá en el otro, pero que tiene que ver conmigo. Correcto, es como buscándonos a nosotros mismos, algo así, como o por lo menos elementos semejantes, como si el otro fuera un poco semejante a mí. O yo estaría buscando, me vuelvo otra vez a la misma frase, estoy buscándome en el otro también. No quiero estar solo, quiero otro como yo. Entonces ese es interesante si empezamos a analizarlo por allí. Y de lo que estábamos conversando también con ese fortalecimiento del vínculo. O sea, cómo inicia, ¿no? Encontrarme, hombre, tengo algo filial de ese otro conmigo, me parezco o se parece a mí en esto, por es que somos amigos, o por esto es que nos unimos. Sí, porque estoy en cierta manera buscando en mí al otro. Pero es importante eso que tú señalas, en el primer momento, que podríamos llamar enamoramiento. Sí, correcto.
Porque vale la pena preguntarse si eso es amor. También. Porque, pues, eso parece concernir un poco más como lo que decíamos ahorita del enamoramiento, ese primer momento, ese flechazo, eso que es narcisista, ¿cierto? Buscar algo de lo que es mío, pero afuera. Pero el amor parece otra cosa. Sí. El amor genera, digamos, un vínculo mucho más fuerte. Incluso, bueno, hay que, por ejemplo, en psicoanálisis se han dicho muchas cosas sobre el amor. Hay una frase que a mí me ha parecido siempre muy enigmática, y es que el amor siempre es recíproco. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo te amo, necesariamente tú debes amar. Correcto. Porque eso suena loco. Sí. ¿Cierto? Sí. Que el amor sea recíproco. Por ejemplo, Miller dice, es recíproco en el sentido de que si yo te amo es porque hay algo en ti que es amable. Pero me parece que con eso no se resuelve el asunto. Me parece que va un poco más por el lado del vínculo, es algo que surge. Seguro. ¿Cierto? Y que se construye. Exacto. Por eso el amor no es el sentimiento, que el sentimiento es más el enamoramiento, en donde podríamos entender el juego de palabras en respecto del mentir, porque cuando yo me enamoro de eso que tiene que ver conmigo, luego me desengaño. Así es. Porque no es como yo creía. Correcto, porque es el otro también, no solo yo. Y no estoy buscando solo, me estoy buscando solo a mí en el otro. Cuando me di cuenta que el otro es el otro, hay una conciencia. Exacto, aparece con su historia, sus claros, sus oscuros. Entonces, ¿será que estoy dispuesto también a amar esos claros y también esos oscuros? Entonces empiezan a... Claro, desde la idea de que el otro es diferente, que no soy yo. Porque a veces no soportamos que el otro no sea yo. Correcto. ¿Cómo es posible que no le guste Pablo Neruda, qué sé yo? Y uno ve los memes, quédate con alguien que... Ah, sí. Quédate con alguien que te mire de tal manera, que te hable. Es decir, que se ajuste plenamente. Exacto. Como a lo que tú eres, sí, ¿cierto? Sí. Pero es más complejo asumir la diferencia. Sí. ¿Cierto? Ese momento en donde esa imagen que me capturó a mí ya no es tan atractivo. Es eso, ya no me brinda esa sensación como de cóncavo y convexo, al estilo de la canción de Roberto Carlos, un enamorado además. Sí. Entonces, ya ahí es más complejo. Correcto. Descubrir que el otro es diferente. Sí, y genera angustia. O sea, ahí en esa línea, ¿no?, psicoanalítica del tema del concepto de angustia. Bueno, ¿qué es lo que, digamos, en algún momento debilita también las relaciones? Hablando de las relaciones de pareja. Cuando empieza el descubrir las diferencias, de pronto que ya son más fuertes que lo que quizás el vínculo que cuando inició tenía ciertas fortalezas, pero ahora empieza a debilitarse porque estamos descubriendo otros aspectos. Es muy posible. Yo creo que muchas relaciones no soportan, digamos, ese tránsito, esa caída, digamos, como del velo que recubre esa imagen que me fascinó a mí, descubrir que el otro no era lo que yo pensaba, esa sensación como de desengaño. A veces eso es muy insoportable y da con la conclusión de una pareja. Correcto. Sin duda. A veces no, a veces ocurre otra cosa allí. Que se transforme, no termine una ruptura dolorosa además y hasta generando traumas quizás para ambos, pero puede evolucionar, puede transformarse en algo nuevo. A veces la persona dice, la diferencia, o no sé si la similitud se puede decir entre amor y costumbre. La persona se acostumbra al otro, o digamos, no quiere estar solo, no soy lo mismo si el otro se va. Entonces, ¿hasta qué punto verdaderamente el amor o es parte del amor, la costumbre? Qué interesante eso. Sí, a mí suele no gustarme mucho hacer, digamos, teoría como de las relaciones de pareja. Es inevitable, obviamente, porque estamos hablando del amor. Exacto, analizándolo un poco. Pero sé que hay, digamos, algunas ideas muy taxativas, digamos, de qué debilita una pareja, cómo mantener la llama viva. Creo que sostener, digamos, eso, por lo menos para mí como psicoanalista, es más complejo, pero sin duda, digamos que la clínica, cuando atiende pacientes, uno puede ubicar, digamos, como en cada caso,
Sí, sí. ¿Cierto? Como las formas como alguien puede enlazarse con otro y cómo eso también se suelta, ¿cierto? Pero verlo como en cada caso, como de qué se trata. Correcto. Diría que en términos generales me parece atractivo para mí decir aquí que la mayor parte de las parejas quizás no soportan ese momento, como decía ahorita, en donde esa imagen ya no es tan acoplada a mí. Exacto. Tener que soportar que el otro es diferente, que el otro es distinto. Exacto. Y así mismo nosotros también empezamos a mostrar y el otro puede percibirlo, no tan igual, no tan... Claro, el otro se puede sentir engañado también. Exacto, claro. Te hemos cambiado y nos hemos sentido también así en algún momento de mi relación. Pero hay que soportarlo porque en general esa parte del amor que es el enamoramiento siempre es un engaño. No es un engaño voluntario, no es un engaño a conciencia. Sí, correcto. ¿Cierto? Correcto. Es uno engañándose a partir de una imagen que es fascinante para uno, pero que tiene que ver más que con el otro. ¿Conmigo? Conmigo. Otra pregunta, bueno, que entre muchas, porque este tema da para varios episodios, para varios capítulos. Las adicciones. ¿Se puede decir que uno es adicto al amor? Como bueno, también en psicología vemos el tema de las adicciones, el adicto al sexo y demás cosas, pero ¿el amor es una adicción? ¿Se pudiese decir? Yo tengo un problema enorme con la palabra misma adicción. Creo que muchas de las cosas que se sitúan como adicciones hoy se han llevado al extremo. Incluso, y no es para argumentarlo acá, pero lo enuncio simplemente, incluso el tema de la adicción a las sustancias, pongo en duda, digamos, como ese concepto de adicción allí, pero ahí se habla de adicciones no tóxicas, al juego. Correcto. Al deporte. Uno hace un rastreo, digamos, incluso en los mismos manuales diagnósticos y no se ponen de acuerdo, digamos, en la forma como nombrar eso, porque no hay argumentos realmente como científicos para poder pensar eso, pero yo no creo que uno pueda pensar el amor en términos de lo adictivo. Lo que pasa es que el amor, si uno pone la lupa allí, en el terreno de la pareja, o en eso que me une a mí, digamos, con alguien, no solamente existe el amor, hay otras cosas que en psicoanálisis, por ejemplo, Freud llamaba lo pulsional, que en un autor como Lacan se habla del goce, es decir, hay formas de gozar, ¿cierto? Que están vinculadas como con esta cosa del amor, pero a veces es plenamente, simplemente una forma de gozar, ¿cierto? O de gozarse al otro, o de gozar en el mejor de los casos con el otro, etcétera. Entonces, no, yo tendría serios problemas para pensar el amor del lado de lo adictivo, porque es que yo creo que el amor tiene más que ver, digamos, con con eso que es consecuencia, ¿cierto? De poder admitir al otro en la diferencia, de poder reconocer, ¿cierto? Que yo no soy un ser completo, ¿cierto? Que yo... de eso que se construye con el otro, de poder superar eso que decíamos del enamoramiento, de encontrarme a mí allá de forma narcisista, es decir, el amor es otra cosa distinta. Exacto. ¿Cierto? Algo que hace vínculo más que... Correcto, porque pensar en adicciones es pensarlo como en ese concepto de la enfermedad hacia la enfermedad, entonces es como si estuviéramos hablando también al padecer el amor, o que alguien estuviera enfermo de amor. Pero aclaro que no es como una forma tampoco ver el amor como un fenómeno... Sí. Transparente, sino como algo, digamos, no, o sea, de hecho, por eso siempre digo eso que llamamos amor, porque el amor no es algo que uno pueda decir, es esto, y no es esto, ¿cierto? Es tan humano, es muy complejo. Es algo que ocurre que me parece a mí que tiene que ver con el vínculo. Correcto. ¿Cierto? Entonces, sí, yo tengo serios problemas para pensar, bueno, se habla también de la adicción al sexo. Por ejemplo, el poliamor, las nuevas formas, o sea, no solo amar al otro, a uno solo, sino varios. Sí, exacto, nuevas formas de encontrarse con el otro, cómo alguien es capaz de soportar la idea del amor por fuera, por ejemplo, de la posesión, ¿cierto? Que es una de las preguntas que también se plantean allí en redes sociales generalmente. Si amar necesariamente implica poseer, pero hay nuevas formas de presentación de la pareja contemporánea.
Eso sí me parece, digamos, a mí muy interesante que psicólogos, psicoanalistas, psiquiatras... Exacto. Podamos analizarlo. Podamos pensarlo, ¿cierto? Pero no desde el prejuicio. Son nuevas formas de pensar el vínculo. Exacto. Incluso de pensar la familia luego, ¿cierto? Que nosotros vivimos en esa cosa como apocalíptica, de creer que cada cambio nos va a llevar al apocalipsis. Y cada época ha tenido su propia apocalipsis. Pero qué interesante sería poder pensar desde estas disciplinas, de estas nuevas formas de pensar el amor. Y creo que no es algo nuevo, porque de pronto ya nuestros padres en el tema del hippismo, cuando estaba el fenómeno hippie, cómo estas familias se configuraban y era un poliamor realmente. No, sin duda que no, y ni siquiera un antes, es que cuando uno dice antes, ¿antes cuándo? ¿Antes cuándo? El hipismo es en los 60. Exactamente. Pero antes mucho más. En el medioevo, en la antigüedad, etcétera. En la historia del ser humano, o sea, y eso es lo que somos seres humanos. Vivimos en una época que, como todas, se cree muy original. En los padecimientos y en las bondades hay diferencias tecnológicas, sin dudas, pero hay muchos fenómenos que no es sino, digamos, una nueva forma de ser nombrados, etcétera, etcétera. Correcto. Exacto, no son nada nuevo. Correcto. Pero sí me parece interesante este tema, cómo poder pensar esas nuevas formas del amor. Alguien que, por ejemplo, convive con dos mujeres, o una mujer que convive con dos hombres, qué sé yo, o una comunidad, no sé. Y aún así, si eso puede sostener la idea del amor, no es de un purismo, no quiero señalar que claro. un amor verdadero y otro que no. Sí, aparte de eso. Cierto, porque el amor es una forma de hacer vínculo y eso me parece a mí interesante pensar en la contemporaneidad, eso cómo se juega. Desde lo humano, mucho más allí, o sea, más profundo. Es más, estamos analizando un fenómeno, es un fenómeno humano. No, sí, que sin duda es humano, porque eso ocurre en el animal humano. Sí. Por más que tengamos el romanticismo de creer que mi perro me ama, ahora que el perro es un mal ejemplo porque el perro y el gato son animales muy humanizados. Sí. Pero sin duda es un fenómeno humano. Correcto. De nuestra especie. Exactamente. También surgen otras preguntas. Bueno, esto ahí muchísimo van surgiendo. Bueno, de nuestros estudiantes en clase, cuando hablamos con nuestros hijos, bueno, nosotros mismos también nos los hemos cuestionado, porque a veces nos enamoramos o amamos personas que no nos quieren. Es como si nos enamoramos de el que no puede estar con nosotros. Como de los imposibles, decía uno. Yo creo que es una tendencia muy humana, anhelar lo que no se tiene. Hay sujetos seducidos por lo que no pueden tener, en una forma de garantizarse, creo yo, que no suceda. El ser humano es un animal bastante raro. Sí. Porque uno pensaría que si alguien quiere algo, lucha por ese algo, es lo que nos venden en lo contemporáneo. Pero es posible que yo, queriendo algo, luche por no tenerlo. Pero no voy a responder, digamos, a esa pregunta de manera general, porque ¿por qué nos enamoraríamos de alguien que no nos quiere? Allá habría que nuevamente ir al caso. Sí. Pero sí es interesante señalar que eso es enteramente posible. Hay una canción de Ricardo Arjona que siempre me pareció bastante chistosa, eso de dime que no, o algo así. Sí, dime que no. Dime que no. Y me tendrás ahí. Claro. Y me tendrás allí. Entonces uno dice, bueno, ¿qué clase de neurótico sí. es este tipo, cierto? Freud, por otra parte, dice, bueno, amar sin ser amado es una verdadera tragedia. Imagina un bebé. Cuando una madre tiene un hijo, es la madre quien ama al hijo. El hijo aprende. Paulatinamente, digamos, allí va a aparecer el amor hacia ella, pero inicialmente es una relación que no es recíproca. Y es casi trágica, porque la mujer a los 40 días, cuando va y se va al espejo, se ve demacrada. Porque está a cargo de un cuerpo, mirando si hizo... Si hace del cuerpo, si comió. Que no lo puede hacer por sí solo. Imagínate que uno esté así con alguien. Yo te espero a ver si comiste, pero tú ya comiste. Y yo dejé de comer. Y no dijiste nada. Y yo te esperé a ver si saliste afuera de la oficina. Interesante. Ya tú te fuiste.
y me quedé ahí esperándote. Es decir, no agradece, no me quiere. No me quieres. Entonces Freud dice, una verdadera tragedia porque es que cuando uno ama, uno se desprende de una cuota de amor propio. Correcto. Es decir, yo me quedo esperando a ver si tú quieres almorzar o no, pero luego eso tú me devuelves un poquito de amor a mí también. Entonces, Freud dice, una verdadera tragedia. Sí. Amar sin ser amado. Y una lucha también. Ahora, hay gente que parece encontrar en eso una forma como de satisfacción, quizás masoquista. Sí. A veces eso no se mide también. Es posible que uno sienta enamoramiento por alguien que no le corresponde, bueno, y eso genera muchas formas de sufrimiento. Yo creo que incluso el amor, bueno, eso está en Freud también. Sí. El amor, incluyendo el enamoramiento, es el contexto más propicio para sufrir, porque uno está a merced del otro. El amor es sufrimiento. Están ligados. Exacto. Porque implica, digamos, algo que está por fuera de mi control. Correcto. Que pueda amarme o no. Correcto, y es un riesgo que se corre. Es una apuesta. Sí, es una apuesta. Amar, bueno, hay una canción de Silvio Rodríguez que dice un poco, parafraseándola, la cobardía no es asunto sí. del amor ni de los amantes. Exactamente. Para ser amante en el sentido de que hay que ser valiente. Hay que ser valiente. Porque es un riesgo. Sí. Sin duda, ya hay una renuncia que se pone en juego. Correcto, porque te das, y bueno, no se sabe, ¿no? Si el otro va a responder de la misma manera, pero porque vuelvo al inicio que decías, la construcción del vínculo. Ahí está ese desafío de construir vínculos y nuevos vínculos. Y bueno, ahí se va sumando varios elementos al respecto. Ahí me hiciste recordar las frases de cuando uno es adolescente, y creo que se sigue repitiendo, me enamoro de los imposibles, de un imposible, o porque siempre me enamoro de los imposibles. Entonces estás y es reconfigurar esa más bien, es reforzado el imaginario hasta en las películas de adolescentes y demás, de que no se enamoran, o los libros, hasta de los Wattpad y demás, de que se enamoran del que no lo ve, del que ellas son ellos los invisibles. Voy a hablar de los crush. De los crush. Él no sabe, pero yo estoy allí. Que antes era como el amor platónico. El amor platónico. No sabe que no va a pasar, y que si pasa, antes al contrario, angustia. Sí. Generalmente es una persona que está como que uno siente, está como por encima. Por ejemplo, enamorarse del profesor, qué sé yo. Por ejemplo. Bueno, pues, pero eso tiene como distintos matices. Sí, a veces ese amor imposible es imposible por buenas razones. Quizás uno podría pensar en psicoanálisis que tiene mucho, digamos, de lo edípico, por ejemplo, y por muy buenas razones es imposible que si algo de eso, si el otro viene, voltea la cosa y seduce, lo que va a generar es como angustia. No me esperaba que hiciera eso. Pero eso tiene diversos matices, pues digamos, como en cada caso. Correcto. Otro elemento, y bueno, allí podemos ir haciendo como ciertas reflexiones finales, si fuese posible. El amor también implica a veces como una angustia de perder al otro. Cuando esta persona se convierte, es lo mejor que he tenido, es el que me comprende, o sea, es el amor de mi vida. Mira, escucha esa expresión, de mi vida. Hay como una angustia también ahí implícita del que lo voy a perder. Se ve en las poesías, en las canciones y demás. Ese miedo a perder al otro que va a desaparecer, porque esa angustia es presente en el ser humano. Bueno, también tenemos el tema de la muerte siempre en nosotros, como pulsión, si se puede decir así, del psicoanálisis. Pero ahí está presente también, del perder al otro, y entonces lo amamos tanto y nos metemos hasta si de pronto estamos escuchando una canción y romantizamos la cosa, y entonces uno termina hasta llorando porque lo puede perder. Hasta cuando piensa en el hijo, miércoles va a crecer y lo voy a perder. Siempre es como que está allí, pero es algo como que sobrepasa nuestro control, lo que mencionabas. Entonces ahí también implicado con miedo a que el otro nos deje, se vaya. Se vaya. Sí, no, pues hagas que el otro se vaya. ¿Cómo lo retengo?
a que el otro no me ame, a que venga otro y... Exacto, y compita y bueno, y se lo lleve sin cosa, como objetivizándolo tal vez. Claro, el otro como algo que queremos tener. Exacto. Y entonces lo decimos, mío, mi novio, mi novia, mi esposo, mi esposa, el mío, ¿no? El mío. Este es el mío, esta es la mía. Sí, sin duda. Entonces, esa angustia ahí presente, bueno, es parte también del humano, ¿no? Sí, sin duda. No, me quedo pensando porque me parece interesante este tema del miedo a perder al otro. Eso genera, yo creo que no solo tristeza, sino también el problema de los celos, por ejemplo. Y a veces lo que sucede en una relación cuando alguien presiente que el otro se va, o el otro está enojado, desencantado, eso parece tener como un incremento como en el amor, digamos, ¿cierto? Como demostrarle al otro que tanto lo amo. Es decir, a ver, un ejemplo práctico, cuando a alguien, no sé si has escuchado eso, que está más juicioso que un hombre recién pillado, ¿cierto? Que después del asunto, correcto, que va a venir una separación, una ruptura. Sí. Entonces da la sensación como de que está... exacto, ahí está. Juiciosito, mostrándole al otro que lo ama, pero es un poco también como el desespero. Sí. Por ejemplo, también en situaciones de infidelidad ocurre mucho que la persona a la que le han sido infiel, a partir de esa angustia de perder al otro, tiene la sensación de que ama más, de que no lo puede perder, y entonces alguien desde fuera dice, pero bueno, ¿y por qué no lo deja? Exactamente. Fiel. Y es como si por el desespero quisiera retenerlo. Digamos, retener, claro. Y la idea de perder al otro es angustiante. Sí, bastante. Cierto. Allá habría que mirar como el caso. Y como morir, porque entonces la otra persona, me voy a morir. Me muero si me deja. Bueno, hay muchas cosas que uno dice, claro. La gente dice, me muero si me deja, también si se entera me mata. Exacto. Y en la tusa, por ejemplo, cuando ya está la ruptura, que es la llamada tusa, ¿no? Está ese tiempo ya de duelo, es súper. Es que podemos alargar aquí y podemos tener varios ya habrá espacio. Este es Más Allá del Diván. Este espacio que el programa quiere fortalecer para poder analizar varios temas de nuestro interés y aún de nuestros jóvenes y de todo el público en general que quiera escuchar un poco más, escucharnos. Pensar, reflexionar. Vamos a tener invitados. Así es. Invitados, no vamos a hacer solamente Vanessa y yo y bueno, encantado de poder estar acá y conversar, me parece que sí. Gracias, así es. Ha sido una experiencia interesante y bueno, gracias a todos también por estar aquí y que pueden compartir también este espacio con sus conocidos y demás. Bueno, gracias Jorge. Excelente. Hemos disfrutado. Hasta una próxima oportunidad. Excelente.